Hola queridos Mos, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Un episodio oscuro y quizá algo misterioso. Un episodio en el que os voy a contar un descubrimiento, un hallazgo que puede cambiar muchísimas cosas, lo puede cambiar todo. Lo primero, daros las gracias por estar ahí, por ser cada día más, por estar a punto de llegar a los 130.000 suscriptores, ¿quién lo diría hace tan solo unos meses? Gracias a todos vosotros, y para animar a los que todavía no se han suscrito a que lo hagáis, a que os suscribáis, que es gratis, lo único que tenéis que hacer es pinchar en el botoncito que hay ahí abajo. Si me dais vuestro like y ponéis vuestros comentarios, mejor que mejor. Y vamos allá. Vamos allá. Es que, hasta ahora se pensaba que el oxígeno que respiramos, el oxígeno del planeta, pues venía solamente de la actividad de una serie de organismos fotosintéticos que hacían la fotosíntesis y cuyo desperdicio era oxígeno, y al cabo de millones y millones de años de que estos organismos hacían la fotosíntesis y emitían oxígeno, pues date tú que la atmósfera se llena de oxígeno y las criaturas que viven de oxígeno, como nosotros, pues prosperan. Bueno, pues un equipo de científicos ha descubierto que también puede surgir oxígeno de otra manera, a través de una reacción química espontánea, y que es capaz de fabricar oxígeno sin luz, sin fotosíntesis, sin intervención de ningún microorganismo. O sea, una cosa bestial. Por eso, porque está a miles de metros bajo la superficie del mar, en las profundidades oceánicas oscuras, donde no hay luz, por eso lo han llamado oxígeno oscuro. Y, como os digo, tiene el potencial de cambiarlo todo. Veamos, ¿qué es lo que hay ahí abajo? Bueno, pues se ha encontrado que de forma totalmente discreta, muy poco a poco, pero a lo largo de miles de millones de años, esa reacción química espontánea está produciendo oxígeno. Y resulta que eso dinamita, como os he dicho, la creencia general de que el oxígeno que respiramos depende de organismos que son capaces de hacer la fotosíntesis. Pero es que además pone en duda el mismísimo origen de la vida en la Tierra. Ahora os lo contaré. El descubrimiento, que ha sido llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, ha sido publicado en Nature, una de las revistas Nature Geoscience, una de las revistas más prestigiosas que existen en el mundo, ¿no? Como suele suceder, los investigadores hicieron su hallazgo mientras estaban buscando otra cosa. No tenían ninguna intención de buscar, ni siquiera sospechaban que existiera el oxígeno oscuro. Lo que estaban haciendo era medir los niveles de oxígeno en el fondo marino en los lugares donde se había hecho minería submarina para extraer materiales, sobre todo tierras raras para las baterías de iones de litio y esas cosas, ¿no? Y medir cuáles son los niveles de oxígeno para ver cómo estas prospecciones mineras a grandes profundidades afectan a la vida marina, ¿no? Y cómo esta extracción de minerales en aguas profundas, cómo es posible que afecte. Bueno, y se dieron cuenta de que a 4.000 metros de profundidad, en una de las zonas en las que estaban mirando, el nivel de oxígeno, a diferencia de muchas de las otras zonas donde se había hecho prospección minera y donde se había hecho extracción minera, en lugar de disminuir, aumentaba lentamente. No se sabía. En esa zona había una especie de rocas negras, como las que están en la fotografía, salpicando todo el suelo de formas redondeadas. Y justamente ahí resulta que los niveles de oxígeno seguían aumentando de forma lenta, pero indudablemente aumentaban. Y eso fue algo que desconcertó a todo el equipo de investigadores. De hecho, cuando vieron los datos de ese aumento de oxígeno, cuando los vieron por primera vez, lo primero que pensaron es que los sensores estaban mal, porque hasta ahora cada estudio realizado en las profundidades del mar, todos los que se han hecho, solamente han demostrado que el oxígeno se va consumiendo, es decir, que va decreciendo, nunca se fabrica, nunca se produce. Así que, ¿qué hacían los científicos? Llegaban a casa, recalibraban todos los instrumentos, los sensores, lo reconstruían todo una y otra vez, pero pasaron 10 años de comprobaciones y estas extrañas lecturas seguían sucediendo.
O sea, no había manera de quitársela de en medio, por mucho que recalibraran los sensores y los instrumentos, ¿no? Todo un misterio. Para resolver este misterio, los científicos decidieron recolectar algunas de esas rocas oscuras del fondo para comprobar si podían ser ellas, de alguna manera extraña, la fuente de ese oxígeno extra que medían, pero que no sabían de dónde venía. Bueno, pues esos nódulos, esas especies de nódulos, esas rocas cubren enormes áreas muy extensas del fondo marino, ¿no? Y os digo, tienen depósitos de minerales, de tierras raras como el cobalto, manganeso, níquel, en fin, están todos juntos en una mezcla polimetálica, por eso se llaman nódulos polimetálicos, y resultan muy valiosos para la fabricación de las baterías, por ejemplo, de iones de litio de los vehículos eléctricos o de los teléfonos móviles, no os digo más, ¿no? Bueno, pues descubrieron los científicos, se llevaron la sorpresa de su vida y descubrieron que cada nódulo individual era como una especie de pila, una batería natural que llegaba a producir voltajes de hasta 0,95 voltios, que es un montón. Por lo tanto, al agruparse como si fueran baterías en serie, pues alcanzaban fácilmente 1,5 voltios, que es justo lo que es la carga eléctrica que se necesita para separar el oxígeno del agua en un fenómeno, una reacción que se llama electrolisis. O sea, producían electrolisis, la energía eléctrica suficiente para separar el oxígeno del agua mediante la electrolisis. Bueno, en total habían descubierto, como dicen los propios investigadores, una geobatería natural, ¿vale? Y una fuente de oxígeno misteriosa y que hasta entonces se conocía. Esa era la fuente del oxígeno oscuro. Y ahora vamos a ver, ¿a qué nos enfrentamos después de este descubrimiento? Bueno, la verdad es que todavía queda mucho por investigar. Por ejemplo, tenemos que saber, ahora que se sabe que ese tipo de rocas que hay en los fondos marinos son capaces de producir la electricidad necesaria para hacer la fotólisis, vamos a ver qué cantidad de oxígeno están liberando realmente en el océano. A lo mejor es una cantidad insignificante o resulta que globalmente es una cantidad muy grande. Hacen falta más estudios. Pero este hallazgo podría, por ejemplo, ser una explicación para la misteriosa y obstinada persistencia de las zonas muertas oceánicas. ¿Sabéis? Zonas en las que no hay oxígeno en absoluto. Y resulta que muchas veces esas zonas coinciden con sitios donde se ha hecho minería submarina. Y para hacer esa minería submarina, estas piedras negras, estas baterías naturales, se remueven, se quitan de allí. Con lo cual, deja de haber oxígeno directamente. Imaginaros qué llamada de atención para las futuras prospecciones mineras, ¿no? Ojo, que las zonas muertas están dependiendo de esto. Los investigadores ponen algún ejemplo. Hace unos años, los biólogos marinos, por ejemplo, visitaron varios sitios que habían sido explotados por minería, ¿no? Durante la década de los 80, es decir, 30 y tantos, casi 40 años antes, y descubrieron que en esas áreas ni siquiera se habían recuperado las bacterias en esas áreas en las que habían sido minadas. Y sin embargo, en las regiones que no habían sido minadas, la vida marina florecía justo al lado, normalmente, de forma normal. Todavía no se sabe bien por qué esas zonas muertas son capaces de persistir durante décadas. Pero claro, este hallazgo pone un punto de atención, pone un asterisco importante para las empresas de minería, sobre todo las que operan en los fondos marinos, ya que la diversidad de la fauna en el fondo del océano, en áreas ricas en estos nódulos, en estas piedras, pues resulta que la diversidad en esas áreas es mayor que la que se da en las selvas tropicales. O sea, es una diversidad enorme. Y también os dije al principio que este hallazgo nos decía algo también sobre el origen, nos cambiaba alguna idea sobre el origen de la vida, y es verdad, es que genera toda una cascada de nuevas preguntas sobre cómo se generó la vida aeróbica, es decir, la que respira oxígeno de la Tierra. Porque durante mucho tiempo se atribuía, como os he dicho, a que las antiquísimas, hace
4.000 millones, 3.000 millones de años, las cianobacterias, los microbios de los mares, se les atribuía todo el mérito de haber sido las primeras en suministrar el oxígeno que hace falta para la evolución de la vida compleja hace miles de millones de años, ¿no? La vida que vino después, la que ya respira oxígeno. Estas cianobacterias lo hacían justo después, o sea, eran capaces y son capaces de suministrar oxígeno gracias a que hacen la fotosíntesis, es decir, son capaces de transformar la energía del sol, la luz, directamente en energía y como subproceso, como remanente queda el oxígeno, ¿no? En fin, es un producto residual y gracias a eso la atmósfera ahora tiene un 21% de oxígeno.